alguien que se encuentra precisamente en Michoacán. Un periodista de a pie, un verdadero periodista de a pie, un verdadero luchador de la verdad con justicia, y un hombre que fue perseguido, nada más y nada menos que por el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo estás, querido Jesús Lemus? Mi querido Toño, muy buenos días. Siempre un gusto y un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Te abrazo con cariño y espero que este año que inicia, mi querido Toño, sea de muchos más éxitos para ti, para todo tu equipo, para Vicente, para Ceci y para toda la gente que seguimos en Sin Censura. Sabes que este deseo es más que mutuo, que también siempre al pensar en ti, en nuestros colaboradores, pensamos con mucho cariño y esperamos que este 2021 sea fantástico también para ti, que todo te vaya muy, muy bien a ti y a tu familia, querido Jesús. Pero pues vamos a darle la información, esto que comentábamos del gobernador de tu estado. A mí me llama mucho la atención. Hace algunas horas circula un video en el que presuntos sicarios leen un mensaje aparentemente en Michoacán asegurando, esto es lo que dicen, esta es la cita textual: aquí hay huevos y dinero, atentamente su amigo el señor Mencho. Imagínese usted, eso en Michoacán. También tenemos el resurgimiento de varios grupos de autodefensas, pero mientras tanto, el gobernador de ese estado, Silvano Aureoles, muy preocupado por lo que pasa en el Capitolio, a ver si de pronto podemos obtener una opinión experta ante lo que está ocurriendo en su estado, ¿no, Jesús? Así es, mi querido Toño. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, bueno, está en todas partes, menos donde debe de estar, que es gobernando para los michoacanos y tratando de devolver esa paz que se perdió desde hace muchos años y que pareciera que no va a retornar, porque finalmente parece que los grupos del narcotráfico pues están ligados y asociados todavía con la administración estatal. Entonces sí se me hace de risa que el gobernador Silvano Aureoles hoy se convierta en internacionalista y comience a opinar lo que pasa en el Capitolio a miles de kilómetros de distancia de Morelia, y no le dé importancia realmente a lo que está pasando en su propio estado, donde hay un pleno y total desgobierno, mi querido Toño. No se puede negar que en Michoacán hace falta un gobernador. Y desde hace muchos años, muchos sexenios diría yo, no se ha tenido un gobernador en el estado de Michoacán, y se puede ver simplemente, como tú ya lo referías, se puede ver por el hecho de el brote continuo de la violencia que sigue en el estado, pero que no se maneja en los medios de comunicación, porque los principales medios de comunicación en el estado de en el estado de Michoacán, los que circulan principalmente en la capital de Morelia, pues son medios que están pagados y a modo del gobierno. Por eso no se conoce la realidad que sucede, pero en Michoacán hay un desgobierno increíble, una desesperanza de la gente que ya no haya la puerta, porque la violencia está en todos lados, desde la capital hasta la zona de Tierra Caliente, hasta la zona de la costa, el oriente, la zona del Valle de Zamora, en el Bajío de la Piedad, Michoacán. O sea, en todas partes del estado, para donde voltees, hay desgobierno, mientras nuestro gobernador, bueno, sigue enamorado de la luna y sigue pensando en las mieles del poder y sigue hablando de cosas que no son trascendentes para los michoacanos. Y por eso debería de poner mejor atención en lo que está pasando en Michoacán con los 42 grupos de criminales que hay y los 37 grupos de autodefensas que están tratando de defenderse de la delincuencia organizada y que han hecho de este estado pues una rebatinga completa y un lugar donde prácticamente es imposible vivir, mi querido Toño. Y déjame preguntarte esto, tu opinión, o más bien información, porque sé que tú estás muy, muy al pendiente de esto. ¿Qué nos puedes decir de este grupo de autodefensas liderado por mujeres? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué resurgen las autodefensas? Cuéntanos, Jesús. Bueno, finalmente en Michoacán los grupos de autodefensa han resurgido por dos razones. La primera es la embestida que el grupo del cártel, más bien el cártel Jalisco Nueva Generación, está haciendo al asociarse con algunos pequeños cárteles de la zona para comenzar a invadir el estado de Michoacán. De hecho, el estado de Michoacán en su totalidad ya está controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y aún hay algún repliegue de los cárteles, los Caballeros Templarios, la familia michoacana o la nueva familia michoacana, los que están pues tratando de controlar sus propios territorios. Eso es la causa principal de la violencia.
Y esto es lo que ha obligado a que surjan de nueva cuenta los grupos de autodefensa, esta vez encabezados ahora por mujeres que finalmente han decidido tomar el control de la seguridad de sus localidades. ¿Y sabes por qué lo hacen las mujeres, mi querido Toño? Simplemente porque los hombres ya se están acabando en Michoacán. Los están matando, los están desapareciendo, están simplemente siendo desplazados de la entidad. Y entonces hay poblaciones completas de mujeres, las que ahora son ellas las que valientemente tienen que tomar las armas y defenderse de la invasora presencia del crimen organizado que se sigue dando. Y esto ante la mirada desviada hacia otro lado del gobernador Silvano Aureoles, y por supuesto, porque no ha permitido tampoco la entrada de una estrategia plena de combate a la delincuencia de las fuerzas federales. Silvano Aureoles sigue necio en la posibilidad de que se combata con los recursos del Estado, del Estado, la violencia que está floreciendo en la entidad. Ese es el principal punto por el que han resurgido los grupos de autodefensa, y ahora es más notoria la participación de las mujeres pues en esta alzada, en esta revuelta social, donde sin duda alguna pues vamos a seguir teniendo muchas muertes, lamentablemente. Por otro lado, otra de las causas que han obligado también al alzamiento de los grupos de autodefensa encabezados por mujeres, pues es precisamente la defensa del suelo y de los recursos naturales del Estado, que se siguen ofertando y se siguen dando a las empresas transnacionales. Hablamos, por ejemplo, del aspecto de la minería, el control de las concesiones que se siguen otorgando por parte de la Federación y que siguen siendo avaladas, incluso impulsadas por la propia administración del Estado, pues han hecho que mucha gente sea arrebatada de su territorio, de su suelo, un suelo que venían ocupando ancestralmente por muchas generaciones y que ahora de la noche a la mañana, pues de repente por decreto aparece como propiedad de empresas mineras chinas, canadienses, argentinas, italianas, y eso es lo que también está empujando a que haya esta revuelta social, donde la gente, precisamente las mujeres, pues son las que tienen su pedacito de tierra, su parcela para sembrar, y ahora quieren convertirlas en zonas mineras. Esa es la otra parte de la situación por la que en Michoacán se está nuevamente gestando una ola de violencia aún más mayor de la que podríamos recordar en las administraciones pasadas, o por lo menos en los últimos 2 sexenios del gobierno federal. Y es un pronóstico muy desalentador, mi querido Toño, lo que se espera para Michoacán. Ojalá que el gobierno federal ponga cartas en el asunto, ojalá que pronto pase esta administración de Silvano Aureoles y que pronto llegue pues un nuevo gobierno al estado de Michoacán que tenga por lo menos la intención de solucionar los problemas de seguridad de toda la población. Es exactamente lo que te iba a preguntar, y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque vamos, nos has planteado desde temprano que un riesgo que no se ha calculado en la campaña de vacunación contra el coronavirus y con el que tendrá que lidiar ese gobierno federal es la vacunación en en estas zonas de influencia de los cárteles de las drogas, ¿no? De estos focos rojos donde el control del narco es inimaginado. Sí, es correcto, mi querido Toño, es algo que no se había calculado, porque sin duda es loable la labor del gobierno federal en el esfuerzo para dotar de vacuna contra el COVID a toda la población mexicana. Solo que hay un riesgo que no se había calculado y que ya ha sido alertado por la Interpol a nivel internacional. El día de ayer, la Interpol alertó a todos los países del mundo sobre los riesgos que existe sobre los programas de vacunación contra el COVID por la presencia de las redes delincuenciales del crimen organizado. La Interpol advirtió que existen redes criminales en por lo menos 194 países del mundo que podrían tratar de apropiarse de las vacunas físicamente o suplantar los programas de vacunación de manera digital. En México, por supuesto que esto es una posibilidad. El fenómeno ya se comenzó a registrar en el ámbito digital, en donde han aparecido diversas páginas de Internet que suplantan la personalidad de algunas farmacéuticas, y detrás de estas páginas que ofrecen en venta la vacuna hay grupos de crimen organizado que están viendo la posibilidad del fraude. El caso más claro, y que Toño, es el de la página apócrifa www.pfizermx.com, en el cual está publicado un número telefónico para hacer pedidos de venta al público de la vacuna.
página que ha sido desconocida por la farmacéutica Pfizer, por lo que se recomienda a la población no hacer ningún tipo de negociación, pues además de que la vacuna no está a la venta del público, se corre no solo el riesgo de un fraude económico, sino de una afectación a la salud. Déjame decirte, Toño, amable auditorio, que la posibilidad de interferencia del crimen organizado en México sobre el programa de vacunación contra COVID es muy real, no solo a través de fraudes o desde la red de Internet, sino físicamente, pues en nuestro país hay por lo menos 190 regiones consideradas como focos rojos donde los grupos del crimen organizado mantienen presencia plena. Son 190 regiones en todo el territorio nacional en donde tienen presencia predominante los grupos criminales dependientes de los 13 cárteles de las drogas que operan a nivel nacional, los que sin lugar a dudas tratarán de hacerse de la vacuna para comercializarlas por su cuenta o por lo menos aplicar cobros de piso a los trabajadores de la salud que lleven a cabo el programa de vacunación cuando se masifique la estrategia de combate a la pandemia. Hasta el momento, las posibles intenciones de los grupos del crimen organizado de apropiarse de las vacunas no se han hecho evidentes. Esto porque los primeros ensayos de vacunación se están llevando a cabo en zonas militares bajo el resguardo de los elementos del ejército. Pero sin duda, una vez que la vacunación se masifique y comience a extenderse a todos los rincones del país, es cuando podrían surgir este tipo de incidentes, pues la vacunación a la población de las zonas remotas, fuera de los grandes centros urbanos, estará a cargo solo del personal del sector salud, apoyado posiblemente solo por policías locales, los que claramente no tienen la fuerza de combate para encarar al crimen organizado. Entre las zonas que puede tener el crimen organizado para apropiarse de algunas dosis de vacunas, más allá de la oportunidad económica que les representa la extorsión a través del cobro de piso a los trabajadores del sector salud, a los gobiernos locales, incluso a las propias farmacéuticas, se encuentra el control de la vacuna para aplicarla entre sus propios miembros o para distribuirla por su propia cuenta como parte de sus acciones de presencia social. Hay que recordar, Toño, que el crimen organizado, principalmente las células que operan bajo los cobijos de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los Caballeros Templarios, la familia michoacana o del Golfo, tienen como prioridad la creación de una base social de apoyo. Eso ya lo hemos visto en la entrega de despensas y víveres, incluso juguetes, en algunas regiones y momentos de desastres naturales, donde los grupos del crimen organizado han hecho presencia tratando de mostrar una cara amable de la criminalidad. Lo mismo podría suceder con las vacunas contra la COVID. Las regiones en donde se podría presentar el posible fenómeno de la aportación de vacunas por parte del crimen organizado son 190 zonas, insisto. Pero esto podría ocurrir principalmente en las regiones de La Paz, en Baja California Sur, en Tijuana, Baja California, en Culiacán y la zona serrana de Sinaloa, en Ciudad Obregón, Cajeme y Cananea, en Sonora, en la zona urbana de Durango y la zona serrana de esta entidad, en Ciudad Juárez, en Guadalupe y Calvo, y en la zona de la Sierra de Chihuahua, en Saltillo, la zona de La Laguna y la zona carbonífera de Coahuila. También en la región norte del estado de Nuevo León, incluyendo la zona urbana de Monterrey, en las regiones de Ciudad Victoria, Matamoros y Tampico en Tamaulipas, en las zonas urbanas de San Luis y las áreas conurbadas de Matehuala y Ciudad Valles en San Luis Potosí, en Fresnillo y la capital del estado Zacatecas, en Rincón de Romos y Calvillo en Aguascalientes. Igualmente, este fenómeno puede suceder en las zonas de Tepic y Compostela en Nayarit, en la zona urbana de Guadalajara, Puerto Vallarta y la región de Autlán en Jalisco, en la zona de Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Irapuato y Yuriria en Guanajuato, en San Juan del Río y Ezequiel Montes en Querétaro, en Apaxingán y Huetamo y las zonas de Zamora en Michoacán, en la zona de Cojutla y Zacatepec en Morelos, en Teciutlán, Cuetzalan, Chignahuapan y Tehuacán en Puebla. También a causa de la invasora presencia que manifiesta el crimen organizado, se pueden considerar focos rojos para la vacuna contra el COVID, las regiones de la montaña y la costa chica del estado de Guerrero, la región de los Tuxtlas, Poza Rica, Papantla y Coatzacoalcos en Veracruz, la región de la Sierra Alta, Cuchitán y Salina Cruz en Oaxaca, la región de Tapachula y Comitán en Chiapas, así como Villahermosa, Paraíso y Comalcalco en Tabasco. Por eso, mi querido Toño, considero que el gobierno federal debe observar esa posibilidad y a la par del diseño de la estrategia de vacunación masiva contra el COVID, debe también establecer un plan de seguridad para que la vacuna llegue a la población sin ningún tipo de interferencia de los grupos del crimen organizado que ya la ambicionan. Esto es cuanto, mi querido Toño.
Qué importante que lo podamos platicar y que en todo caso sea escuchado, querido Jesús, precisamente por las autoridades. ¿Consideras aquí necesaria alguna especie de amnistía, una especie de, pues, ¿cómo decirlo?, de alianza momentánea simple y sencillamente para la distribución correcta de las vacunas? Es decir, que tú considerarías que el gobierno tendría que establecer un canal precisamente con los cárteles para que les permitan, aunque sea, pues garantizar la seguridad de las personas que estén aplicando la vacuna. Yo considero, Toño, que sí, es necesario un conducto de diálogo entre el Estado y los grupos del crimen organizado. Creo que más allá de que pudiera darse una amnistía para quienes han delinquido, tal vez por ignorancia, tal vez por necesidad económica, tal vez por presión de los propios grupos que han delinquido al pertenecer a estas organizaciones, creo que sí debe darse una posibilidad de diálogo entre el gobierno, justamente en este preciso momento donde lo prioritario es la salud del grueso de la población. Creo que aquí sí puede haber incluso un llamado del propio presidente de la República a esos grupos criminales para que se abstengan de este tipo de acciones, para que permitan que los más pobres, los más necesitados, los más viejos, los más vulnerables, los más marginados socialmente, puedan tener la posibilidad de este beneficio de salud por parte del gobierno. Creo que sería criminal que estos grupos de la delincuencia organizada, bueno, que por antonomasia ya son criminales, pues sería aún más criminal que ellos interfirieran en la aplicación de esta vacuna a estos grupos vulnerados. Entonces, yo soy de la idea de que sí debe haber un diálogo entre el gobierno mexicano y el gobierno y las partes de gobierno de los cárteles de las drogas, para que se dediquen únicamente a eso, al trasiego de drogas, y que finalmente el problema de la entrada de drogas al territorio norteamericano pues no sea un problema de los mexicanos, sino que sea un problema de seguridad interna del propio gobierno de Estados Unidos. Creo yo que si los narcotraficantes se dedican a hacer el trasiego de drogas y a venderla a quien la quiera consumir, esa mercancía, pues mucha población estará a salvo de otras intenciones de enriquecimiento ilícito que hace el crimen organizado. Yo soy de esa idea, mi querido Toño. Qué interesante, y yo creo que todas los planteamientos tienen que tomarse en consideración. Esto hasta que se pueda definitivamente pacificar al país. Y en efecto, esas vacunas tienen que llegar a todas partes. Y la mayor seguridad para aquellos que lo estén aplicando. Todos los mexicanos y mexicanas necesitan esta vacuna. Y bueno, Jesús, permíteme cambiar de tema para leer el primer monoverso del año, el monoverso de la semana. Como usted bien sabe, nuestro querido amigo periodista de a pie, Jesús Lemus, además es poeta. Él, siempre quiero dar a conocer esto, me llama mucho la atención, cuando fue puesto injustamente en prisión por el gobierno de Felipe Calderón, luego de que diera a conocer pues la realidad de Genaro García Luna, consigue ganarse, por decirlo así, a los internos, y él siempre nos lo dice, ¿no? Grandes señores de los grandes carteles, porque además de ser una muy buena persona y que ellos sabían que estaba injustamente en la cárcel, escribía poemas para sus señoras o para sus parejas. Y cada semana le estamos presentando aquí en Sin Censura el monoverso de Jesús Lemus. Si me lo permites, querido amigo, voy adelante con tu monoverso de la semana. Adelante. Pues dice: que si López-Gatell fue a la playa, vaya, qué torpes los de la oposición. Atención, no solo es el Tren Maya, que causa urticaria y mata de comezón, también les deja cicatriz de chinchón ver a un hombre feliz en el Arenal, de jornal, acuñado de transformación, disculpe usted, vacunando a todos del pasado liberal. A la oposición, como decía Peña Nieto, fleto su sentir. Es decir, nada le embona. Si el dolor a ellos se empina por clamor, póngase vitacilina, siempre cura el ardor. Y este es el monoverso de esta semana con Jesús Lemus. Muy bueno, querido Jesús. Gracias, muchas gracias, mi querido Toño. Estoy siempre a tus órdenes.
Pues este es un caso que sigue siendo muy controvertido, con el que, bueno, hemos tenido muchas críticas, se ha hablado mucho al respecto, pero qué bueno que lo podamos poner también en traducir con el monoverso. Tú dinos rápidamente, pues, ¿qué opinas al respecto? ¿Perdón? Coméntanos tu opinión al respecto a la crítica de la vacación del doctor Hugo López-Gatell, la situación. Sí, por supuesto. Bueno, finalmente creo que es una crítica la que se le ha hecho al doctor López-Gatell, se le ha hecho una crítica férrea, pues prácticamente sin fundamento. Finalmente él, como funcionario público, creo que ha puesto todo su empeño para sacar adelante esta pandemia, para enfrentar esta pandemia, y como persona, como ser humano, pues como hombre simplemente tiene todo el derecho del mundo de esparcir su tiempo en lo que él guste, ¿no? Entonces, estaba sentado, creo que la posverdad de esa fotografía que nos muestran, mi querido Toño, nos deja mucho que decir. No sabemos qué pasó antes, no sabemos qué pasó después. Ese es el problema de las fotografías, ¿sí? La posverdad, no sabemos qué es lo que hay pues detrás de todo ello, y únicamente nos remontamos y queremos cuestionar todo un proceso de pensamiento sobre una situación en función de una sola imagen. Entonces, creo que siempre es cuestionable desde el punto de vista de la comunicación certera una fotografía, porque no sabemos qué pasó antes, no sabemos qué pasó después. En el caso concreto del doctor López-Gatell, que está aparentemente en una palapa, aparentemente en un restaurante, aparentemente con unas personas, donde se ve obviamente sin cubrebocas, pues no sabemos si acababa de echarse el bocado a la boca cuando le tomaron la fotografía. O sea, hay muchas cosas, y son tonterías que la oposición se quiera agarrar de ese punto para querer desacreditar todo un trabajo, todo un esfuerzo que hace el gobierno federal para sacar a los mexicanos de esta pandemia. Por eso el monoverso, ¿no? Y por eso esa frase contundente de la vitacilina que mata todo el ardor, pues de esta gente, de esta oposición, que pues ya no puede tolerar nada que venga del presidente López Obrador, mi querido Toño. Así es, y cualquier cosa que pase, cualquier cosa que sea, uno no puede ni siquiera emitir una crítica constructiva, porque se va a tomar a que es parte de esa oposición, porque ellos sí, cualquier cosa que suceda, pues es para el golpeteo. Querido Jesús Lemus, ¿qué te parece que nos... Dime. ¿Perdón? No, se cortó todo lo último. Te iba a decir que pues por favor compártenos tus redes sociales, cómo va tu libro, dónde lo puede adquirir la gente, cómo se pueden poner en contacto contigo, si tienes ya un canal para que te vean aquí y allá. Cuéntanos, Jesús. Gracias, claro que sí, mi querido Toño. Pues el libro licenciado, el más reciente que saqué al mercado, pues va causando pues mucho escosor, está siendo leído muy ampliamente y con muy buenas críticas por parte de los lectores. Se puede encontrar el libro en cualquier librería del país, está en todas las librerías del país, para no mencionar ninguna, y a través de todas sus plataformas digitales se puede obtener. HarperCollins le ha dado una tremenda difusión al libro del licenciado, donde se aborda el tema de Genaro García Luna, de Felipe Calderón y su relación con el narcotráfico, y es un tema pues que sigue muy en boga, aunque a veces se nos olvida un poquito a los medios de comunicación, a los periodistas, seguirle la pista al tema, pero sigue en boga el tema, está siendo bien aceptado el libro. Y bueno, a mí me encuentran para cualquier situación, para cualquier comentario, me encuentran en mis redes sociales, que es en Facebook, pues estoy como Jesús Lemus Barajas, y estoy en Twitter como @LemusBarajas. También me encuentran en publicaciones del bisemanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México, y en Los Ángeles Times, por supuesto, donde también estoy colaborando. Ahí estoy a sus órdenes, mi querido Toño. Pues busquemos siempre a Jesús Lemus. Es siempre un placer platicar contigo. Usted lo sabe perfectamente, Jesús es un gran periodista de a pie. Él enfrentó, pues vamos, una persecución absoluta por parte del gobierno de Felipe Calderón. Lo pusieron en la cárcel injustamente. Después todo se clarificó, pero esa es la realidad de nuestro amigo, nuestro colega Jesús Lemus. Y pues muchísimas gracias una vez más. Feliz año nuevo, Jesús. Que sea un año fantástico, de mucha información, de mucho espíritu crítico.
Gracias, mi querido Toño. Un abrazo para ti, para toda nuestra audiencia, para nuestro querido Vicente Serrano, que nos escucha desde alguna parte del mundo, para Ceci, por supuesto, para todos los que hacen posible este espacio. Y aquí nos vemos el próximo jueves, mi querido Toño. Aquí estaremos con mucho gusto para